Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de plan de alimentación y anamnesis alimentaria. En un primer momento vamos a decir algunas cuestiones teóricas, son temas relativamente cortos, por eso pensamos hacerlo en este formato, y después vamos a hacer un simulacro sobre anamnesis para que después ustedes realicen un trabajo práctico, ¿sí? ¿Arrancamos, Moni, te parece? Dale, aclaramos que este trabajo práctico no va a ser para entregar en esta clase, vamos a definir una entrega más larga porque requiere de un tiempo de análisis, de trabajo, e incluso les va a permitir hacer un repaso general de muchos de los temas que venimos viendo. Así que cuando esta clase esté subida van a tener la fecha de entrega, que no va a ser esta próxima clase. Bien. Vamos. Bueno, primero tenemos anamnesis, que es un tema cortito, pero es muy importante, porque la anamnesis alimentaria es el primer paso para realizar un plan de alimentación. Consiste en una serie de preguntas que se le va a hacer a la consultante o paciente para conocerlo un poco mejor en nuestra primera entrevista, ¿sí? Y a partir de todos esos datos que obtenemos de la persona, vamos a hacer los objetivos del plan de alimentación, que después ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? En esta anamnesis la idea es obtener información, pero no solamente de alimentos, porque estaría incompleto, sino sobre datos generales de la persona, ¿sí? Por ejemplo, a qué viene la consulta, la edad, ocupación, si estudia, si trabaja. También indagar un poco sobre datos socioeconómicos, por ejemplo, sobre hábitos alimentarios, vamos a incluir qué alimentos le gustan, qué alimentos no le gustan, si le gusta cocinar, si hay algo que no puede consumir, que le genera alergia, que no le guste, ¿sí? Dónde compra los alimentos. También vamos a incluir en la anamnesis medidas antropométricas. Por ahora vamos a hablar de peso y talla como mínimo. En otras asignaturas vamos a profundizar un poco sobre esto, qué más podemos agregar. Y ahora, por ahí no vamos a indagar tanto sobre patologías, porque siempre estamos hablando de adultos sanos, pero en otras asignaturas van a ver que también se indaga sobre si hay patologías, si se consume medicación, etc. ¿Sí? Con respecto a anamnesis alimentaria, hay muchos modelos y se puede hacer de muchas formas. Ustedes tienen un ejemplo en la guía de alimentación saludable, en la página 42, que les da una idea de cómo debería ser o cómo podría ser. Obviamente se le pueden agregar cuestiones a ese modelo de anamnesis alimentaria. Incluso ustedes mismos, como profesionales, futuros profesionales, podrían crear una anamnesis dependiendo a qué les parece más importante indagar o no. Por ahora nos guiamos con este modelo de la página 42, ¿sí? Moni, ¿algo que te parezca agregar? Sí, de hecho pensaba que ahora con las nuevas tecnologías y las redes, muchas veces la información que se anexa es un correo electrónico o un grupo de Instagram o un Facebook, porque esta entrevista, que suele ser cara a cara, mediada por la tecnología o la presencialidad, puede requerir de la repregunta. A veces, incluso siendo muy entrenados para hacer esta anamnesis, nos puede quedar alguna pregunta que no indagamos y tener la posibilidad de volver a repreguntar antes de presentar y volvamos a encontrar con la persona y hacerle la presentación del plan de alimentación. Exacto. Por eso está bueno que lo piensen como un modelo de base, pero que se puede profundizar dependiendo de nuestros objetivos, como siempre. Y dentro de la anamnesis incluimos algún método de valoración de la ingesta. ¿Qué es esto? Estas son distintas técnicas que se pueden usar para saber la cantidad y la calidad de los alimentos que consume la persona, ¿sí? En la guía de alimentación saludable ustedes tienen dos métodos, el recordatorio 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo. Sepan que en realidad también hay más. Y estos métodos igualmente los vamos a profundizar en otra asignatura, en evaluación nutricional, sobre de qué se tratan, ventajas, desventajas, y verlos en profundidad.
pero me parece importante presentárselos porque es parte de la anamnesis y lo tienen en la guía. En primer lugar, la frecuencia de consumo, ¿en qué consiste? Es un listado de alimentos que lo realiza la licenciada en nutrición, por ejemplo, y se le pregunta a la persona con qué frecuencia consume esos alimentos. Por ejemplo, puedo decir, leche, lo consumís 3 a 4 veces por semana, 2 veces por semana, más de 7. Este listado de alimentos lo va a generar el profesional en función de los objetivos, ¿sí? Digo, como lo podemos usar en la consulta individual o también se puede usar a nivel poblacional. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el consumo de calcio en un grupo de embarazadas, se me ocurre un ejemplo, voy a hacer un listado de alimentos fuente de calcio para saber con qué frecuencia consumen esos alimentos este grupo de embarazadas, ¿sí? Si quiero hacer algo más general, voy a incluir todos los grupos de alimentos, ¿sí? Bueno, este es un método entonces que indaga sobre dieta pasada, sobre la frecuencia del consumo de estos alimentos. Otro método es el recordatorio 24 horas, que el recordatorio 24 horas lo que yo hago es preguntarle a la persona todo lo que consumió, alimentos, bebidas, todo lo que se acuerde, el día anterior. También hay un recordatorio de 48 o 72 horas, pero ahora nos vamos a quedar con el de 24 horas, que es el que más se usa. Consiste en esto, en recolectar la información lo más detallado posible con respecto al consumo de los alimentos del día anterior. Modos de preparación, cantidades, marcas, ¿sí? Si consumió algún ultraprocesado, por ejemplo. Es una técnica bastante rápida de hacer, no lleva más de 20, 30 minutos. Sí requiere que la persona tenga memoria a corto plazo porque se tiene que acordar de todo lo que consumió, así que en ese sentido, por ahí se puede ayudar con preguntándole qué hizo el día anterior, actividades, como para que recuerde un poco más. Y sí es muy importante que el licenciado o la licenciada en nutrición tenga conocimiento de las medidas caseras, ¿sí? Ahí vamos a hacer como un repaso de la clase anterior, porque es muy importante esto, ya que la persona nos va a contar en medidas caseras lo que consumió. Y en el objetivo del recordatorio 24 horas es traducir estas medidas caseras a peso neto crudo para calcular la composición química de estos alimentos, ¿sí? Como ya hicieron en el trabajo práctico anterior. Entonces hay que tener conocimiento de estas medidas caseras, generalmente se puede usar algún modelo visual, ¿sí? Es decir, fotografías, para que la persona nos pueda indicar, por ejemplo, si consumió un plato de fideos, estos modelos visuales tienen 3 platos de fideos distintos y la persona me puede decir, bueno, se aproxima más a este plato. Entonces tengo una idea más cercana, ¿sí? Moni, ¿algo que quieras agregar o...? Dale. La propuesta de recordatorio de 24 horas, si es de 24, habla de lo que la persona consumió el día anterior, no habla de su alimentación habitual. Digo, si nosotros realizamos un recordatorio un día lunes y esté hablando de lo que consumió el domingo, seguramente tenga que ver con la particularidad del día en el que consumió. Entonces, estas son cuestiones a tener en cuenta cuando hacemos este tipo de recordatorio. Y como decía recién Yami, hay que tener memoria para poder registrarlo, pero también cuando son muy chicos, muy chicas las edades, digo, hay determinada edad donde ese registro por ahí se borra, no existe. Digo, para un niño muy chico, preguntarle el tiempo a tiempo de su día anterior tampoco es una posibilidad. Pero es un método de registro rápido que da información fidelina y se utiliza incluso, como decía Yami, en situaciones poblacionales. Y también la forma de preguntar, ¿sí? Porque ahí podemos introducir un sesgo. Por ejemplo, si yo a la persona le pregunto qué desayunó, ya estoy dando por sobreentendido que desayunó, y quizás no es así.
Entonces hay que ser lo más neutral posible a la hora de preguntar. Después hay otro método que no lo tienen en la guía, pero me parece importante traerlo porque se usa bastante, que es el registro alimentario. Es un método prospectivo, es decir, que yo le voy a pedir a la persona que anote lo que va a consumir durante 3, 4 días, ¿sí? Se usa generalmente esa cantidad de días para no agotar a la persona, no pedirle durante una semana porque por ahí es mucho. La idea es que también anote todo lo que consume, bebidas, alimentos, lo más detallado posible. Porque también en el registro la idea es traducir las medidas caseras que anota la persona a peso neto crudo para calcular la composición química. Ahora, como decía Moni antes, con el uso por ahí de la tecnología podemos pedirle a la persona que saque fotos para mostrarnos y ayudarnos con eso. Pero bueno, es una técnica que quería también traer porque se usa bastante. Pero como les decía antes, todos estos métodos los vamos a ver en profundidad más adelante. Bueno, ya habiendo hablado de anamnesis alimentaria, nuestra idea es hacer un simulacro de un primer encuentro, una primera entrevista entre una licenciada en nutrición y una consultante, para que ustedes vean cómo se realiza una anamnesis alimentaria, también para que piensen qué podían sumar a esta anamnesis, y también vamos a incluir un recordatorio de 24 horas, no para que vean la técnica en sí, porque repito, lo vamos a ver más adelante en otra asignatura, pero sí para que ustedes después puedan hacer el pasaje de las medidas caseras a peso neto crudo y calcular composición química en el trabajo práctico, ¿sí? Sepan que ahora vamos a usar equivalencias bastante claras para que no se confundan ustedes, pero en la práctica por ahí no es tan así, por eso lo que les decía antes de usar modelos visuales de alimentos, por ejemplo. Bueno, arrancamos el simulacro. Sí, sepan que algunos de los datos que yo voy a decir, algunos no son verdad, no les voy a decir cuáles, pero algunos no son verdad. Puede ser la edad, puede ser la talla, puede ser el peso, alguno no es verdad. Lo dejo librado de la imaginación. Buenísimo. Bueno, hola, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias. Bien. Bueno, hoy tenemos nuestro primer encuentro, así que quizás te haga algunas preguntitas más como para conocerte un poco mejor. Obviamente vos podés contestar todo lo que quieras, lo que te sientas cómoda. En primer lugar, ¿puedo tutearte? Sí, dale, dale. Me va a costar a mí porque yo no soy de tutear, pero me siento cómoda cuando me tutean, así que dale. Perfecto. Bien. ¿Cómo es tu nombre completo? Yo me llamo Diana Méndez. Bien. Bueno, hoy nos encontramos en este contexto, de esta manera, haciéndolo virtual. Me llegó tu derivación, pero igualmente contame un poquito para qué venís, el motivo de la consulta. Sí, la verdad es que sí, es bastante complejo en este momento. Yo todos los años me hago un chequeo médico, tenía agendado ya la consulta y me hice los estudios habituales, más o menos a esta edad, ya a los 40, arranqué a hacerme estudios más o menos sistemáticamente, y fui a ver al médico clínico, y el médico clínico, bueno, miró todos los resultados, me dijo que estaba bien, pero que le parecía bueno que pudiera hacer una consulta con un nutricionista, eh, porque los valores que encontró en el electro, en los análisis de sangre, estaban bien, pero que a esta edad, a mi edad, estaba bueno que pudiera escuchar un profesional que me contara un poquito si lo que estaba haciendo y pudiera evaluar si lo que yo estaba haciendo estaba bien o no. Yo creo que está bien, pero bueno, todo viene igual. Bueno, perfecto. Y contame ahora actualmente, ¿qué edad tenés? Yo tengo ahora 45. Esto queda entre nosotros, ¿no? Obvio, obvio. 45. 45, bien. ¿Vivís cerca del consultorio o de dónde sos? Sí, 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 porque además elegí
elegí la consulta pensando que, bueno, que en algún momento nos vamos a volver a ver en presencialidad, así que sí, estoy acá, estaré a unas 10 cuadras, 15 cuadras. Obvio, buenísimo. Y contame más o menos cómo son tus días, más allá de este contexto, ¿no? Pero trabajás, estás en casa. Bueno, en este momento estoy sin trabajo. En este momento estoy sin trabajo, pero habitualmente la mayor cantidad de horas del día soy ama de casa, vivo con mi marido, eh, salgo a hacer las compras. En general de la casa me ocupo yo. ¿Por dónde Eh, compras? ¿Dónde solés eh, comprar? acá en el barrio. Aprovecho las ferias que vienen una vez por semana, cuando, viste que ahora en las ferias hay de todo, que antes las ferias eran de verdura y de fruta, pero ahora no, ahora hay de todo, así que aprovecho y la mayoría de las cosas las compro ahí, que vienen fresquitas. Y después tengo un almacén en el barrio, así que lo que no consigo ahí lo compro en el otro lugar. Bien. ¿Y te gusta cocinar o más o menos? Eh, Cocino, qué sé yo, hay cosas que no sé hacer. La verdad es que no aprendí. Mi marido no es muy exigente tampoco y nos gustan más o menos las mismas cosas, que eso está bueno. Así que, pero comemos variado, ¿eh? Comemos un poco de todo. Ajá. Bueno, ahora por ahí nos metemos un poco más en eso, pero antes vos me contabas, bueno, que estás en casa, y haces alguna actividad física, ¿te gusta o no, más o menos? Eh, no, la verdad, no. Mucho no. La casa, viste, lleva un montón de tiempo y después salgo a hacer las compras. Es difícil, viste, porque ahora en este contexto las cosas son raras, pero vos querés que yo te hable como era antes. Eh, no nada, no voy al gimnasio. A ver, si la pregunta es, no, al gimnasio no voy. Pero me Ajá. muevo bastante. Te movés en casa En casa, sí, y en casa. para hacer las compras. Buenísimo. Claro, claro, sí. Bien. ¿Dormís bien? ¿Cuántas horas, más o menos? Sí, sí, dormiré 7 horas, pero toda la vida dormí esa cantidad de horas. Ujú. Así que sí, unas 7 horas dormiré. Genial. Bueno, ahora vamos a incluir algunas medidas. Bueno, yo en una situación de presencialidad te tomaría el peso y la talla. Obviamente, si vos estás de acuerdo en eso y querés pesarte, pero como ahora no lo puedo hacer, te pregunto si sabés cuánto pesás y cuánto medís. Sí, vos sabés que cuando fui a hacerme el chequeo, como yo me imaginé que esto iba a pasar, había una balanza, aproveché y me pesé. Así que yo mido, si no me achiqué, porque viste que dicen que con los años uno se achica, mido unos 55 y estoy pesando 63 kilos. Ujú. Perfecto. Por ahí gané algunos kilos ahora en estos meses. Bien. Bueno, y con respecto a los alimentos que me contabas un poquito antes, me decías de que es variada tu alimentación. Te pregunto, ¿hay algún alimento que no te guste, que te caiga mal, que te dé como intolerancia, como para ya saber que no lo vamos a incluir en el plan de alimentación? Mira, yo no sé si es porque mi familia era española y se cocinaba mucho pescado en casa de chica, y a mí el olor a pescado nunca me gustó, que la verdad que pescado casi no hago. Ujú. Pero a mi marido le gusta, a ver, no es que no me gusta, pero tengo ese recuerdo de la infancia, de en casa todo el tiempo estar con el pescado, y me quedó como una cosa que no porque, ya te digo, no porque no me guste, sino que no lo como tanto. Perfecto. Después, en general yo cocino al horno, porque, nada, qué sé yo, las frituras, viste que dicen que hacen mal y se gasta mucho aceite, entonces cuando tengo la posibilidad cocino en el horno. Y lo que me gusta, a ver, me encanta el helado, me encanta el helado. Te iba a preguntar eso, justamente. Alimentos preferidos. Helado. Sí, helado, helado. Si tuviera que elegir, elegiría helado. Ujú.
Buenísimo. ¿Y bebidas alcohólicas sos de tomar con frecuencia todos los días? Cerveza, vino. No, no, ¿sabes qué? Con mi marido no. Por ahí un fin de semana viene la familia, pero no ahora, ¿no? Pero cuando pasaba, o para una reunión, pero en todos los días no, no. Ujú. Tomamos agua. La verdad es que estamos acostumbrados y tomamos agua. Toman agua. Buenísimo, buenísimo. ¿Y algún suplemento consumís? ¿Qué es eso? Suplemento, por ejemplo, si tomas vitamina D, vitamina B12, si alguien alguna vez te lo indicó. No, no. Sí veo que hay un montón de publicidades que te dicen toma esto, toma lo otro, pero no, yo no tomo nada. Como te digo que como variado, viste, me parece, pero bueno, por eso estoy acá. Vamos a ver qué me contás vos, porque Bueno, el médico no me dijo, qué sé yo. bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, yo te voy a preguntar sobre alimentos que hayas consumido ayer. Es decir, en el día de ayer, todo lo que te acuerdes que hayas comido, tomado, todo. En primer lugar, hoy es martes, Sí. ayer lunes. ¿Te acordás si fue un día normal tuyo o pasó algo raro que te hizo comer distinto a lo que normalmente comes? Déjame pensar, no, y más o menos es lo que hacemos todos los días, porque bueno, te digo más o menos porque estamos los dos en casa, pero sí, no, fue más o menos un día normal. Perfecto, fue representativo. Entonces es como un ejercicio de memoria lo que te voy a pedir, porque te tenés que acordar en lo posible, lo más detallado que puedas, todo lo que consumiste ayer. Si querés Bueno, podemos vamos a pensar, hacer. andá pensando qué Claro. hiciste en el día como para que se te vengan los recuerdos. Por ejemplo, ¿a qué hora te levantaste, te acordás? Sí, no nos estamos levantando muy temprano porque nos acostamos a eso de las 9. Ujú. A las 9. Bien. Sí. Y desde que te levantaste, ¿cuál fue la primer comida que hiciste en el día? En general siempre desayunamos, dejamos el mate para la media mañana, pero a la mañana nos levantamos y desayunamos. Bien, Eso sí, lo desayunaste. hacemos todos los días. Sí. Ujú. ¿Y te acordás qué desayunaste? Sí, eh, más o menos el desayuno es el mismo todos los días, ¿eh? No somos de andar cambiando tanto. Nos hacemos una taza de café con leche y comemos unas tostadas con queso blanco, ¿viste? Ujú. En general, los Eh, desayunos son así. ajá. La taza, me dijiste de café con leche. ¿Te acordás cómo es la taza más o menos? Taza tipo té, más chiquita. No, es un poquito más grande, es como las de desayuno, ¿viste? Tipo, yo le digo tipo café con leche, es un poquito más grande que la de té. Ajá, bien. ¿Y cómo te lo preparas el café con leche? Y hacemos, para tomar leche, hacemos la mitad de leche y la mitad de café Ujú. ¿Y en la leche taza. cuál usas? En casa Entera. siempre compramos entera, siempre compramos entera y la líquida, la fluida. Perfecto. ¿Y lo endulzás con algo el café con leche? ¿Le pones azúcar, edulcorante? Nada. Sí, mira, cuando me preguntaste me olvidé de decirte, mucho no nos gustan, así que usamos poquito azúcar, pero usamos, por ejemplo, para la taza esa de café con leche le ponemos una cucharada sopera, pero poquito, no gorda, así como, ¿cómo se dice? Al ras. Al ras, al ras. ¿Ras? Perfecto. Y después me habías dicho tostadas. ¿Cuántas te comiste de tostadas? Mira, el pan a nosotros nos gusta de una panadería que hay acá cerca, que los hacen re naturales. Son el pancito, el chiquitito, el miñón, Ujú. eh, y que son de salvado. Ah, Entonces compramos esos pancitos de miñón y hacemos
ponele que los tostamos, serán 2 pancitos cada uno. Yo como 2 pancitos, mi marido 2 pancitos, cortados en rodajas tostados. Bien, 2 mignon de pan, entonces. Sí. Y del queso me decías queso crema, es decir, Sí. el untable. ¿Te acordás también si era entero o light? Verde no es, Ujú, así que yo perfecto. supongo que debe ser el común. El rojo Sí, será. el rojo, ese, el rojo. ¿Y cuánto le pones más o menos a los miñoncitos? Y una cuchara tipo té al ras, Ajá, a cada uno. a cada uno, a cada uno. Perfecto. ¿Algo más que te acuerdes de este desayuno? No, no, es bastante parecido. No, nos gusta el pancito ese que comemos, no. No, así vienen los desayunos en general. Bien, después de esto, ¿qué fue lo siguiente que comiste o tomaste? Bueno, tomamos unos mates, esto que te decía, a media mañana, ponele tipo 10:30, una cosa así, nos tomamos unos mates. ¿Le pones azúcar al mate? No, No, no gusta el amargo, no. bien, solo mate entonces. No lo Sí. acompañaron con nada. Mm, No, no, en general no porque estamos haciendo las cosas, ¿viste? Mi marido trabaja en casa, no. Perfecto. ¿Y la siguiente comida que te acuerdes? Y ayer la siguiente comida ya fue el almuerzo. ¿A qué hora más o menos? Y ponele que a la 1 habremos estado comiendo, un ratito antes, pero más o menos esa hora. Ujú. Y bueno, me dijiste almuerzo, entonces, ¿qué almorzaste? A ver, tenía medio pollo, y entonces lo hice aproveché y lo hice en caldo, así ya después me quedaba para la sopa. Ujú. Entonces cociné el medio pollo con puré de papas. Ajá. Y de ese pollo, ¿qué parte comiste vos? ¿Te acordás? Sí, ya a mí me gusta el muslo, así que cuando compramos medio pollo, yo ya sé que me como el muslo. Ujú. ¿Le agregaste algún aderezo, algo? Eso siempre por ahí nos olvidamos, pero no sé, mayonesa, ketchup, algo que te acuerdes. No, 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 lo sacamos de la sopa así y lo servimos. Perfecto. ¿Y el puré, te acordás cómo lo preparaste? Sí, porque nos gusta rico el puré. Entonces el puré, ¿qué querés que cómo te cuento? Cuán- eh, Sí, ¿te a ver, acordás? pará, te cuento todo. Dale, Sí, te dale. cuento todo. En general, para nosotros dos uso 3 papas chicas. Ujú. Con 3 papas chicas seguramente no va a sobrar. Y a mí no me gusta que sobren. Así que hacemos 3 papas chicas, le pongo medio vaso de leche, de la leche que usamos acá en casa, la leche entera, Ujú. y lo piso bien, y después le agrego 2 cucharadas soperas de aceite. Perfecto. ¿Y eso cuántas personas comen? Y con esa cantidad comemos los dos. Ujú. Perfecto. Buenísimo. ¿Y comes con pan? ¿Almorzás con pan, por ejemplo? No, No. no. ¿Y qué tomaste para acompañar? Agua, viste que te dije, nos gusta, qué sé yo, desde chico, nos acostumbraron así, nos gusta. Buenísimo. Entonces pollo con puré de papa, me habías dicho. ¿Algo más que te acuerdes de esta comida? No, eso fue lo que almorzamos. Bien. ¿Qué fue lo siguiente que comiste después de este almuerzo? Mira, yo tenía 1000 cosas, viste que salió el sol, me puse a lavar ropa, Mm. estuve con algunas tareas de la casa, después llamaron los chicos, bueno, la verdad es que de esta hora, lo que me acuerdo es que ya me puse a cocinar para la cena. Ujú. La cena. ¿Y qué cenaste entonces? Y cenamos temprano, porque
íbamos a hablar con uno de los chicos y los nenes querían vernos, entonces cenamos tipo 8:30, así después te tranquilos, ¿viste? Y hice un arroz con salsa de tomate, un arrocito. ¿Qué tipo de arroz usás? A nosotros nos gusta integral, Ujú. uno que compro en la feria que está buenísimo. ¿Y cuánto preparaste, te acordás? Sí, sí. Generalmente a mí me enseñaron a medirlo, ¿viste? Con los pocillitos de café. Entonces le calculo un pocillito de café por persona. Entonces generalmente pongo 2 porque ya así no me sobra y terminamos de comer y se lavan los platos y listo. Bien, claro, comieron 2 personas, entonces. Sí, sí. Ujú. Comimos 2 personas, que somos nosotros dos, y la salsa, eso sí, no, Ujú. ¿Cómo la preparaste, te acordás? me gusta hacerla, no me gusta de lata, a la olla, a la cacerola, Ujú. que serán, qué sé yo, como 2 cucharadas soperas, creo, más o menos. Ujú. No siempre lo mido, ¿viste? Le echo un chorro, entonces salto un poquito la cebolla y después el tomate lo corté chiquitito y lo mezclé. Y Ajá, uso ese fondo de sal, después le pongo sal, pimienta, laurel, un poco de ajo para darle gusto, ¿no? Y después lo mezclo con el arroz. lo condimentás bien rico, seguro. Sí, sí. Bien, entonces 2 tomates me dijiste, las 2 cucharadas. Tomate grande, la cebolla chica, y yo ya te digo, creo que más o menos deben ser 2 cucharadas soperas de aceite. Ujú. Bien. ¿Pan? No, ¿sabes qué no? No. No. No, porque hago la compra cada 3 o 4, ahora menos, viste que salimos menos de pan, y entonces yo ya sé que el pan lo dejamos no para el almuerzo y la cena. Bien. ¿Y algún aderezo, algo que haya sumado? No, no, no. Bien. Para tomar agua, como me habías dicho, o alguna otra cosa. Tomamos agua. No, no, tomamos agua. Tomamos agua. Bueno, eso fue en la cena. Después, Eso antes de fue. irte a dormir, ¿algo más que hayas comido o tomado? No, 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 porque hablamos con los chicos, no, después nos fuimos a ver la peli, no comimos nada más, ya nos acostamos y Ujú. ya nos quedamos. No, Bueno, entonces, para hacer un repasito, a ver si omitimos algo, ¿te parece? Si nos olvidamos de algo. dale, 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 Desayu- dale. Desayunaste una Me taza, ayuda un montón, me sí, ayuda un montón que me estés así orientando, porque si no, no sé cómo me iba a acordar. claro, por ahí te olvidaste algo, entonces así si repasamos se te viene a la mente y vos me decís. Eh, Dale, dale. de desayuno, una taza tipo café con leche, con tostadas y queso Sí, untable. Después, solo mate durante la mañana, sin ningún endulzante, nada, sería líquido. Y almorzaste pollo con puré de papas. sí, Y después, la siguiente comida fue la cena, que cenaste arroz con salsa de tomate. sí. ¿Algo más? No, no, tomamos mucho líquido, tomamos mate a la tarde de nuevo, eso por ahí no te dije, pero no, nada más. Bien. Y el mate, vos me habías dicho que azúcar no le pones. No, Bueno. Bueno, Moni, entonces terminamos con estas preguntitas y con el encuentro de hoy. Por ahí los siguientes encuentros ya no te haga tantas preguntas, pero fue para conocerte mejor. ay, bueno, gracias, yo estaba un poco nerviosa también, ¿Sí? pero no. Sí, sí, y porque el médico me dijo, anda a ver la nutricionista, anda a ver la nutricionista,
y la verdad es que no, me sentí muy cómoda, eh, me, me ayudaste a pensar, así que bueno. Después, ¿cómo sigue? ¿Cómo seguimos? Con todo lo que vos me contaste, la idea es pensar un plan de alimentación que se adapte a vos, por eso tantas preguntas. Así que en el siguiente encuentro vamos a charlar un poquito más de eso, si te parece. Bueno, dale, dale, cómo no, cómo no. Bueno, Dale, quedamos así entonces. nos vemos la próxima entonces. Que andes Gracias. muy bien. Bueno, entonces ya hablamos un poco de anamnesis alimentaria. Con todos estos datos e información que obtuvimos de la persona, del consultante o paciente, vamos a fijar los objetivos para realizar el plan de alimentación. ¿Sí? Ahora vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar sobre este tema. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno. Bueno, ¿qué es el plan de alimentación? El plan de alimentación es la traducción, como decía Yami, de toda esta información en la construcción de una confección que le va a permitir a la persona adecuar su alimentación habitual a una alimentación saludable, siempre respetando criterios de calidad nutricional, pero también teniendo en cuenta sus gustos, sus hábitos, sus costumbres, sus posibilidades económicas, sus necesidades. El plan de alimentación se compone de 2 etapas. La primera etapa, que se conoce con el nombre de prescripción, que desde el punto de vista legal, la prescripción es de responsabilidad médica. Es una receta, es una información cuantitativa de las características que va a tener ese plan de alimentación. Lo que suele suceder es que muchas veces la prescripción que recibimos en el momento de la derivación no es tan completa como la que ustedes van a aprender a realizar en el día de hoy. Generalmente define algunas características de la situación clínica de la persona que se acerca. Por lo tanto, más allá de trabajar en forma interdisciplinaria con otros profesionales de la salud, los licenciados en nutrición asumimos la responsabilidad por el objetivo de llevar adelante un plan de alimentación con fundamentación técnica, de realizar la prescripción completa. La realización es la segunda etapa, que no vamos a analizar en esta asignatura, sino que es tema de estudio en profundidad de Nutrición 2. No se asusten, mírenlo tranquilo, fíjense que volvemos a tener la prescripción y la realización, las 2 etapas del plan de alimentación, y solo la etapa en la que vamos a profundizar nosotros en este momento. Decíamos que la prescripción es define las características que va a tener el plan de alimentación, a través de una serie de indicaciones que las vamos a sintetizar justamente en lo que vamos a llamar como fórmula sintética, que se compone de 4 pasos: la fórmula calórica, los cocientes, el valor vitamínico y mineral, y los caracteres físicos y químicos. ¿Qué voy a expresar en esta fórmula sintética? Cantidades absolutas y relativas de nutrientes y de energía, en términos, ya les decía recién, en términos absolutos y en términos relativos, y también voy a fijar qué características físicas y químicas va a tener ese plan de alimentación. Vamos a ir al primer punto, que es la fórmula calórica. A ver, un segundito que se me está... Ahí está. ¿Ahí se ve? Perfecto, perfecto. La fórmula calórica requiere de la determinación de lo que vamos a dar en llamar valor calórico total, o BCT, como lo van a escuchar decir muchas veces. Este valor calórico total va a tener
el mismo valor absoluto que el gasto energético diario que fue definido y determinado para la persona con la que vamos a trabajar. Porque lo que vamos a intentar es que haya un equilibrio entre los ingresos que va a recibir de energía a través de la alimentación que reciba esta persona, y los egresos que van a estar condicionados por la edad, por el sexo y por la actividad física que nos manifestó y que registramos en la anamnesis. En la fórmula calórica vamos a describir a los 3 macronutrientes que ustedes ya conocen, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y de ese valor calórico total van a tener una representación sobre ese total. Por ejemplo, para los hidratos de carbono, vamos a decir que una distribución calórica para una fórmula va a ser normal o saludable si está entre los 45 y el 65% del valor calórico total. Para las proteínas, cuando ese rango está entre 10 y 35, y para los lípidos, cuando está entre 20 y 35. ¿Qué es importante en esto? Que estos son rangos saludables. En general, y para trabajar normativamente, ustedes van a ver que vamos a usar porcentajes estándar, que son asignarle 55% a los hidratos de carbono, 15% a las proteínas, y la diferencia aplicarla para los lípidos. ¿Por qué digo la diferencia? Porque lo que ustedes siempre tienen que corroborar, que el porcentaje total sea el 100%, porque están distribuyendo estos 3 macronutrientes sobre el total del valor calórico. ¿Cuál es el paso siguiente? Si, por ejemplo, los hidratos de carbono representan el 55%, tengo que hacer una regla de 3 simple para calcular si 2.000 kilocalorías es el 100%, ¿cuánto representa el 55%? Lo mismo con las proteínas. Si 2.000 kilocalorías es el 100% del valor calórico total, ¿cuánto va a representar el 15%? Y en la columna de kilocalorías, defino cuál es el valor energético que va a tener cada uno de esos macronutrientes que estoy proyectando en esta propuesta alimentaria. Y después, utilizando los factores de Awater, voy a transformar esas kilocalorías en gramos. Para los hidratos de carbono multiplicando por 4, para las proteínas por 4 y para los lípidos por 9, como ustedes ya saben. El segundo componente de la fórmula calórica es el cálculo y determinación de los cocientes. Digo cocientes en plural, sabiendo que para esta asignatura y para el tratamiento y el seguimiento de pacientes saludables, que no tienen ninguna patología, vamos a trabajar con un solo cociente, que es el cociente gramo-kilocaloría. Cociente gramo-kilocaloría relaciona el total de los gramos de la alimentación que yo le voy a proponer a una persona y lo divide por las kilocalorías totales. Esa relación de gramos totales sobre kilocalorías totales me va a dar un valor que debería ser cercano a 1. Si este valor yo quiero ser más específico, voy a tener que pensar que va a estar entre 0,8 y 1,2. Si nosotros pensamos que estamos relacionando el volumen de la alimentación con las kilocalorías que le estoy aportando en esa alimentación. Por eso, vuelvo a recordar, cuando hablamos de una alimentación saludable o normal, como se decía hace mucho tiempo atrás, ese valor de cociente debería ser cercano a 1. Acá está aclarado que es importante que no se calcula, sino que, como habíamos dicho desde el principio, esto es una prescripción, ¿sí? Tenemos que recordar que nosotros estamos hablando de una alimentación que para el cálculo de la composición química la establecemos en peso neto y peso crudo. Cuando vamos a calcular el total de gramos de los alimentos, en la lista diaria va a haber que tener en cuenta que los cereales y las legumbres, durante el proceso de cocción, aumentan su volumen por ganancia de peso de agua. Entonces,
esos gramos que vamos a estimar para el grupo de los cereales o para el grupo de las legumbres, vamos a tener que multiplicarlo por un valor que es de 2,6 promedio, que da cuenta de las veces que ese alimento incrementa su volumen y su peso en función de la ganancia de agua. Esto es algo que vimos en las clases de CIPA, si se acuerda, cuando vimos la clase de pesada de alimentos. Buenísimo. Como decía Yami, ojo, no lo calculen ahora, viene después. El tercer componente es valor vitamínico y mineral, tercer componente de la fórmula sintética. No es necesario poner todos los valores de normalidad, porque se entiende que si yo voy a planificar, voy a hacer la planificación de la realización del plan de alimentación, voy a tener en cuenta cuáles serían los alimentos que elijo para cubrir con el valor vitamínico y mineral. Entonces, en la prescripción, lo único que tengo que indicar es que tiene que cumplir con recomendaciones y elegir qué organismo internacional tomo como referencia para definir la recomendación. Puede ser FAO o puede ser NAS. Habitualmente usamos uno de estos dos. No hago ninguna aclaración hasta cuándo. Hasta cuando tengo la necesidad, por el grupo poblacional con el que estoy trabajando, de identificar algún nutriente crítico. Por ejemplo, si de pronto estuviera trabajando con una mujer que está embarazada, el nutriente crítico para ese momento biológico que está atravesando es el calcio. Entonces, probablemente cuando defina el valor mineral y vitamínico, diga que se cumpla con las recomendaciones generales de FAO o de NAS, la que elija, pero tengo un apartado especial para identificar cuál es la necesidad de este nutriente para este momento biológico de la mujer a la que hago referencia. Caracteres. Bueno, los caracteres del plan de alimentación en general no se modifican, tienen que ver con aquellos deseos y necesidades o gustos de las personas, pero es necesario conocerlos y saber cómo hay que describirlos, porque cuando esta situación deja de ser saludable o normal y se referencia con una propuesta alimentaria saludable y hay patologías, es necesario hacer los ajustes correspondientes tanto a los caracteres físicos, que son de los que voy a hablar ahora, como a los caracteres químicos. Así que vamos a ir repasando uno a uno cuáles son los que componen los caracteres físicos del plan de alimentación, y vamos a ver que son 5. La temperatura, que puedo indicar fría, templado o caliente, y lo tengo que escribir de esta manera, tengo que nombrar las 3 opciones. La consistencia, que es la consistencia de la alimentación, que puede ser líquida, sólida, semisólida o blanda. El volumen, que va a ser normal, pero si está un poco aumentado no pasa nada, y si está disminuido tampoco, porque no hay ninguna patología de base en esta propuesta que estoy realizando. Sí voy a identificar, porque tiene mucho que ver con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, cuál es la recomendación de fibra que voy a indicar. En este caso en particular, estamos tomando como referencia la de NAS, que tiene un valor de gramos día diferenciados para hombres y mujeres. Para la mujer recomienda 25 gramos día, fibras totales, fibra alimentaria, y para los hombres 38 gramos. Tengan en cuenta que cuando ustedes realicen el plan de alimentación, en este caso si se lo estuvieran realizando a Diana, el único valor que tendrían que indicar son 25 gramos día, sin aclarar hombre o mujer. Ustedes tienen que saber la información, pero tienen que ajustarla al caso con el que están trabajando. Y por último, el fraccionamiento. El fraccionamiento, en general, como decía, se respeta con un carácter más dentro de los caracteres físicos del plan, siempre y cuando no encontremos que la propuesta alimentaria que la persona nos hace y que realiza diariamente requiera de algún ajuste de educación alimentaria nutricional. De base proponemos 4 comidas diarias. La persona realiza 4 comidas y una colación, vamos a respetar esa propuesta. Sí, vamos a pensar en las leyes de la alimentación
y cómo las cumplimos en relación al fraccionamiento. Bien, sí, por ahí sumar de que nosotros ahora estamos poniendo todos los caracteres, por ejemplo, en temperatura fría, templada, caliente, porque estamos pensando en un adulto o adulta sana. Después cuando ustedes vean en otras asignaturas si hay alguna patología, estos caracteres se adaptarán en función a eso. Y después están los químicos. Completamos los químicos. Los químicos para una alimentación saludable son estos que tenemos de referencia: el sabor y el aroma, los tipos de macronutrientes y el agua. Existe un cuarto carácter, que es el carácter que determina el carácter químico, que determina la concentración de purinas. Solo para que lo sepan, más adelante, en otra asignatura, lo van a incluir porque se necesita justamente para el tratamiento o para la restricción o la indicación en relación a algunas patologías. Vamos a ver esto: sabor y aroma. Puede ser suave, puede ser estimulante. Si la persona está habituada a comer una alimentación más estimulante, no debería haber ningún motivo para generar una restricción. Sí, con relación al tipo de macronutrientes, nos gustaría detenernos y hablar de los tres, ahora que ustedes ya han estudiado en profundidad los macronutrientes. En relación a los hidratos de carbono, siempre vamos a proponer un predominio de carbohidratos complejos, por sobre los simples, por supuesto. Y más allá de esta relación complejo-simple, la recomendación es que la cantidad de hidratos de carbono simple que se indique en un plan de alimentación sea igual o menor al 10% del valor calórico total. Es decir, si yo tengo 2000 kilocalorías, el 10%, ¿cuánto sería? Esas son cuentas que les dejo a ustedes. ¿Sí? Proteínas. Que garanticen un adecuado aporte de proteínas esenciales, indispensables. ¿Sí? ¿De quién van a provenir? ¿Cuál es el origen de aminoácidos que provienen de proteínas completas? ¿Qué alimentos deberíamos garantizar que estén en la propuesta alimentaria? Lo dejamos para hablar después cuando hagamos el Zoom. Lípidos. Bueno, tiene que haber una armonía en la distribución entre ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, que va a estar dado esencialmente por los alimentos que elijamos y con el predominio de cada uno de ellos que existan. Es decir, si yo estoy eligiendo aceites, y ahora ustedes ya vieron la clase de lípidos, saben que lo que predominan en los aceites son los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Qué alimentos debería indicar en el plan de alimentación que van a dar un predominio de ácidos grasos saturados? ¿Y de monoinsaturados? Preguntas. El agua, como último componente del carácter químico, es indispensable, necesario referenciarlo. Nuestro cuerpo está constituido por agua, y además de estar constituido por agua, requerimos de ese líquido en los espacios intersticiales, en la sangre, y en todos los procesos enzimáticos que ocurren para que los procesos metabólicos y de excreción se den a lo largo del día y a lo largo de la vida de las personas. Por eso la recomendación puede parecer alta, generalmente cuando uno lo plantea y lo piensa en términos de qué cantidad de líquido consumen las personas por día, puede parecer alta, pero es necesaria. La recomendación de NAS habla de 2,7 litros para las mujeres y 3,7 litros para los hombres, teniendo en cuenta que hace referencia a líquidos, y que solo de este porcentaje el 20% puede provenir de los alimentos. Es decir, que aproximadamente 2 litros 200 y 3 litros 200 deberían, tanto para mujeres como para hombres, ser brindados a través de los líquidos de consumo diario. Líquidos, ojo. Bien. Bueno. Bueno, para que puedan practicar, para que les quede claro, la prescripción, como vieron, es normativa. Hay que poner detalles de cada uno de los 4 componentes
que es la repetición exacta de lo que ustedes van a planificar en esa prescripción, en esa receta, para lograr un plan de alimentación con las características que ustedes quieran. Ahora, el único sí que tiene una etapa procedimental es la fórmula calórica. Por eso les dejamos un ejemplo, para que todo lo que estuvieron viendo lo puedan resolver como un ejercicio más y lo puedan practicar cambiando el valor calórico total. De nuevo, recuerden que este valor calórico total debe coincidir con el gasto energético diario que ustedes determinaron. Esas 2000 kilocalorías las tengo que distribuir entre los macronutrientes que van a aportar energía, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. En este caso, elegimos una fórmula estándar de 55%, 15% y 30%, que suman el 100%, como les dijimos que tienen que verificar. ¿Cómo calculo ese 55%? De nuevo, si 2000 kilocalorías es el 100% de esta fórmula calórica, ¿cuánto representa el 55%? Ese cálculo les va a dar 1100 kilocalorías, que cuando lo dividan por 4, les va a dar 275 gramos de hidratos de carbono, de todos los hidratos de carbono, ¿sí?, que va a tener este plan de alimentación. Lo mismo hago con las proteínas. De 2000 kilocalorías, ¿cuánto representa el 15%? Hago la regla de 3 simple, va a dar 300 gramos. Dividido las 4 kilocalorías que aportan por gramo las proteínas, mi plan de alimentación, que voy a proponer en la prescripción, va a tener que tener 75 gramos totales en la fórmula calórica. Y por último los lípidos, 30%. Voy a repetir cómo es la regla de 3 simple. 2000 kilocalorías, 100% del valor energético, ¿cuánto representa el 30%? 600 kilocalorías es el resultado, y en este caso, ojo, dividan por 9, y les va a dar 66,6 gramos para el plan de alimentación que ustedes van a realizar. Bueno, esperemos que lo practiquen. Como les dijimos, el mejor ejercicio es cambiar el valor calórico total, el BCT, y probar a realizar reglas de 3 simple. No hay otra forma. El resto de la prescripción, aprenderse cuáles son los otros 3 componentes, y van a tener claro cómo es un plan de alimentación. Bueno, ya por hoy damos finalizado con esta clase. Entonces, como para hacer un repaso, lo que vimos en un primer momento fue anamnesis alimentaria. Lo tienen en la página 42 de la guía de alimentación saludable, donde incluso tienen un modelo. Hicimos un simulacro, a partir del cual ustedes van a realizar el trabajo práctico que vamos a subir. Y después vimos fórmula sintética, que lo tienen, y plan de alimentación, enmarcado en el plan de alimentación, que lo tienen en la página 32 de la guía de alimentación saludable. Cualquier duda, inquietud, sugerencia que tengan con respecto a estos temas, tienen el foro de la clase, y junto con este video subiremos el trabajo práctico. Traten lo antes posible de empezar a realizarlo, porque tiene una serie de pasos, probablemente los obligue de alguna manera a volver a revisar temas que ya se dieron, entonces van a tener que ir y volver respecto a otros encuentros virtuales. Tómense ese tiempo capitalizando y pensando que está muy próximo el trabajo parcial integrador. Así que todo lo que ustedes repasen, estudien a través de esta propuesta que le estamos haciendo, van a ir adelantando para cuando llegue la fecha, que es el 23 de octubre. Bien, bueno, esperamos que estén muy bien. Cualquier cosa nos pueden encontrar en los foros. Así que les mando un beso a todos y a todas. Gracias. Cuídense mucho, a las 4 comisiones. Beso.